Jornada de jueves, como es habitual, recibiendo al historiador Héctor Giaconis para compartir historias lugareñas. Bueno, Héctor, bienvenido, buen día. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Como siempre es un placer compartir con los escuchas radiales y también con quienes nos siguen a través de YouTube, de la radio, el espacio semanal de encuentro con la historia del 9 de julio, con curiosidades y siempre con alguna historia, digamos, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Bueno, hablando de curiosidades, hoy nos vamos a enterar de una bebida gaseosa fabricada pasada el año 1900, por ahí en la historia. Efectivamente, Raúl. Hubo una época, digamos, en la generación de nuestros padres, sobre todo en mi caso de mis abuelos, es decir, las personas nacidas entre 1900 y 1920, una generación que ya ha desaparecido, quedan muy pocos supervivientes, sobre todo las personas nacidas entre 1900 y 1910, de los cuales tuvimos la posibilidad de conocerse por parte de nuestros abuelos y también de nuestros mayores, ¿no? Y esas personas que habían vivido el 9 de julio, incluso siendo niños, las décadas de 1910, 1920, recordaban, ¿no es cierto?, una gaseosa a la que le llamaban por nombre bolita, ¿no? Lo cierto es que la gaseosa bolita como denominación nunca existió, es decir, se popularizó el 9 de julio con ese nombre, el nombre era otro, desde luego, pero por un detalle muy singular que lo vamos a comentar, se populariza como el nombre de bolita. Entonces cada vez que se iba a un comercio, al almacén o a cualquier lugar donde las vendiesen, se la pedía por el nombre de bolita, ¿no? Y era precisamente la gaseosa que fabricaba la firma de Andrés Monteverde, que para quienes nos sigan a través de, o quienes deseen ver esto a través de YouTube, también van a poder ver la imagen, ¿no es cierto?, que aquí por medio radial la compartimos, digamos, de manera oral. Andrés Monteverde, en el año 1903, en septiembre, había inaugurado una sodería, fábrica de aguas gaseosas, como se llamaba en ese momento, y además de fabricar, bueno, sifones, lógicamente, fabricar no, sino vender soda en sifones, también vendía una gaseosa, ¿no?, que era en realidad realizada con un procedimiento y con una patente de una empresa inglesa. En realidad él había comprado a esta empresa o a su referente en Inglaterra las maquinarias para instalarla, ¿no? Precisamente vamos a compartir un pequeño párrafo de lo que dijo un medio de prensa de esa época, del año 1903, cuando el señor Monteverde, asociado con el señor Chiesa, como fue en un comienzo, decide abrir esta sodería, esta fábrica de aguas gaseosas, y las maquinarias que instala. Dice así el artículo: la maquinaria ha sido encargada a Inglaterra por intermedio de los señores Santos y Compañía de Buenos Aires, y es la máquina que fabrica aguas gaseosas de las más perfectas que existen. El solo nombre del fabricante, Dan Ryland, de Londres, es la mejor aseveración. Es una marca muy conocida para la época. Bueno, él escribe, el artículo periodístico de la época, las características de la maquinaria, y entre ellos el sistema de filtrado, que para la época era toda una innovación. Monteverde además instaló, junto con la fábrica, con todos los componentes propios de la sodería, una pequeña usina, un artefacto de gas para alumbrar todas las instalaciones. Bien, y comienza a fabricar con este logo que nosotros lo podemos ver, que era un perrito que sostiene el tarrito con el recipiente que lleva las botellitas, como el pequeño cajón donde se llevan las botellitas. Este diseño Monteverde lo hizo patentar, y fíjense ustedes que hacia el año 1913 el diseño, ¿no es cierto?, dice bebida gaseosa,
estaba patentado y aprobado por el número hay un número de acta. Esto es un artículo tomado del boletín oficial, es decir, que lo había patentado correspondientemente, es decir, era una marca registrada, por así decirlo. Y hay una fotografía que fue compartida hace poco tiempo por un familiar del señor Monteverde, que es una foto más tardía. Recordemos, como decíamos, que la fábrica empieza a funcionar en 1903, las instalaciones. Esta foto es posterior a la década de 1920, es el carro o coche de reparto, camión de reparto, ¿no? Ya motorizado, ¿no? Y lo vemos sentado al señor Andrés Monteverde, ya lógicamente mayor, en el camión. Y lo interesante de esta fotografía, decimos que es posterior a 1920, la podemos datar porque si ustedes observan, en esta parte de la fotografía se ve las luminarias, una de las luminarias de la fuente ornamental de la plaza, la fuente artística, que fue colocada posterior a 1920. Por lo tanto, presumimos que esta foto haya sido tomada a comienzos o mediados de la década de 1920. En esta época, en los años 20, la gaseosa Bolita era muy famosa. De hecho, acá se observan en los cajoncitos la botella. ¿Y por qué el nombre de Bolita? Vamos a explicarlo. La botella que había diseñado este señor británico, que le dio el nombre y la franquicia, ¿no es cierto?, era de un sistema, afortunadamente aún se conservan, no tengo yo conocimiento que existan de las que se usaron aquí el 9 de julio, pero como la botella tenía el mismo diseño, ahí se conservan en algunos lugares, sobre todo en Buenos Aires, algunos anticuarios la tienen, algunos modelos del mismo tipo de botella que usaba el 9 de julio. La bolita lo que hacía era servir de tapón. Cuando se insuflaba la gaseosa, ¿no es cierto?, se llenaba, por medio de la disposición del vidrio, ¿no es cierto?, la bolita cerraba la botella, ¿no? Ese era el tapón de la botella. Tanto así que los niños de la época, sobre todo los niños más humildes, nosotros muchos se las trataban de ingeniar a ver cómo podían sacar la bolita, ¿no?, de adentro para poder usarla para jugar ese tapón, que de hecho era bastante difícil por el diseño de la bolita sacarlo, porque precisamente cumplía una función, tenía como un pequeño depósito donde se movía esa bolita, ¿no es cierto?, y como decíamos, con el gas quedaba tapada, ¿no es cierto?, de manera hermética la gaseosa. Un diseño de la botella muy interesante para la época. Y el señor Monteverde dejó de fabricar luego, digamos, esta gaseosa, pero siguió fabricando soda. La sodería de Monteverde perduró durante varios años. De hecho, en esta fotografía de los años 1930 podemos ver la instalación, y esta instalación es muy interesante de observarla para la época, porque todas las máquinas, fíjense ustedes, tiene en la parte superior un tren o eje de transmisión. Todas las máquinas estaban conectadas en serie, funcionaban todas en serie, como era muy común en esa época, accionadas seguramente al principio por un motor a vapor, y probablemente después haya sido un motor ya electrificado, ¿no? Así que la sodería Monteverde dejó este recuerdo en la comunidad del 9 de julio, y la queremos evocar porque para muchos vecinos buenos que ya no están, que la pudieron conocer, era un recuerdo muy entrañable. Particularmente yo evoco a uno de mis tíos, Nicolás, que vivía en la zona de la Villa Garibaldi, por ahí por lo que es hoy el barrio de Luján, y él siempre rememoraba porque había degustado la gaseosa Bolita y la recordaba con mucho cariño. Bueno, realmente una linda historia lugareña, como decimos, ¿no? Una fábrica que marcó su parte importante pasado el año 1900 en definitiva. Efectivamente, a partir de 1903 comenzó a trazar su historia, que se extendió por más de 4 décadas y que para la comunidad, ¿no es cierto?, es una referencia interesante para evocarla, sobre todo. Es todo un gusto haber compartido esta jornada. Nos encontramos el jueves que viene. Muchas gracias, Raúl, como siempre.